La Odisea finalmente ha llegado a salas de cine después de una larga espera de la que puede ser la película más ambiciosa de toda la historia. Con un peso cultural enorme, pues todo esto deriva de una de las obras literarias más relevantes y mejor conservadas de toda la historia humana. Christopher Nolan tenía un trabajo enorme al transformar lo que alguna vez fueron hojas de pergaminos arregladas entre ellas a lo largo de los años en un producto audiovisual que marcará un antes y un después y que me realza la cuestión de que el cine se tiene que mantener así de ambicioso. Desde que este proyecto fue anunciado, un simple pensamiento de emoción y terror a la vez fue lo único que pasó por mi cabeza, pues todo esto representaba algo demasiado grande. Para estos puntos de la vida y la evolución como sociedad, La Odisea es una obra literaria que ha sido el pilar de muchísimas historias que conocemos hoy en día, que incluso ellas mismas han llegado a convertirse en clásicos y pilares para aún más proyectos. La Odisea, por comparar con algo, llega a ser un libro casi tan conocido como lo puede ser la Biblia, con miles de historias detrás de ella, pues a lo largo de sus más de 2800 años de existencia ha ido transformándose hasta llegar a lo que hoy conocemos. Nolan tenía un trabajo muy específico y cuidadoso al traer esta historia a la pantalla grande, pero si sabemos de sobra que alguien es cuidadoso y meticuloso es el señor Christopher Nolan. Pues hablamos del mismo director que plantó más de 200 hectáreas de maíz para Interstellar, el mismo que compró un avión completo para estrellarlo y el mismo que construyó un corredor de casi 30 metros montado sobre una estructura para que pudiera girar 360 grados y muchísimas cosas más. Y todos estos datos no solo para explicar cómo es que a este hombre le gusta gastar dinero, sino cómo es que Nolan trabaja y de lo meticuloso que llega a ser para que una toma sea transmitida casi que al 100% de como él la imaginaba. Si alguien podía contar esta historia y hacerle justicia era Nolan, y vaya que lo hizo. En este punto, en vez de adentrarme por completo y meticulosamente en la estructura interna y en las entrañas de la misma, me gustaría abarcar los puntos destacables e impresionantes de la Odisea. Así que hablemos por partes, o al menos intentarlo, y comenzar hablando con el cast. Nolan y su equipo se encargaron de recolectar a prácticamente toda la cara de Hollywood actual. De verdad es impresionante ver la película y conocer al 80% de las personas que salen aquí. Personas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, por decir algunos, porque de verdad la lista podría seguir. Desde Mia Goth, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, así que en la lista de requerimientos el check del cast ya lo podemos tachar porque de verdad es impresionante. Y muy importante aclarar que no solo es un buen cast, porque ha habido muchas películas con buen cast, pero aquí de verdad todos lo hacen excelente, sea el personaje que sea. De verdad se ve que las personas que están involucradas aquí dieron todo de sí, y por eso es que todo esto se ve reflejado en el resultado final. Y por un momento ignoremos a los idiotas que están quejando de la raza de los personajes o tachando esta película de woke, porque eso es otro tema aparte. Era imposible no emocionarse si se veía esta lista de personas involucradas, y solo para el dato, esta película costó 250 millones de dólares, que para los que ya la vieron, la verdad es que se ve que es una película cara, pero creo yo se quedan bastante cortos por lo siguiente. Películas como Rápidos y Furiosos X o Avengers Endgame costaron prácticamente el doble, y es impresionante hacer la comparación de los dos resultados. Con un cast así de espectacular que se haya hecho con este presupuesto es una de las sorpresas, pero aquí está la magia de Nolan. Pues en este cast hay diversas caras jóvenes que casi que se mueren por trabajar con él, porque es bien sabido que una película de Nolan marca un antes y un después para el cine. Lo vimos en su tiempo con Interstellar y lo vimos recientemente con Oppenheimer. Y sé que para este punto estoy sonando muy fanboy, puede ser que sí, pero no estoy diciendo nada más que la verdad. Así que uno de los siguientes puntos a tratar es el extenso apartado visual. Es bastante probable que en las últimas semanas la palabra IMAX no haya salido de tus redes sociales, y si no sabes qué es, aquí te lo explico. El formato IMAX es uno que se lleva usando durante ya hace algunos años, sobre todo para escenas muy específicas de ciertas películas. Pues el uso de una cámara IMAX es bastante tedioso y sobre todo caro. Llega un punto del precio que directamente no se te permite comprar una cámara de estas. Siempre tiene que existir una licencia o un permiso por parte de la compañía para grabar en este tipo de formato. Incluso dentro de las maneras de grabar con IMAX existen dos. Están las películas que están hechas con IMAX y están las películas que están hechas para IMAX. Básicamente la diferencia es que una está permitida para proyectarse en este tipo de salas y la otra fue grabada con las cámaras de la marca.
Es especial por el aspecto y por la cantidad de información que el formato te puede ofrecer. Las cámaras graban en un formato llamado 1570. El 70 es por los milímetros del rollo y el 15 es por las perforaciones de cada fotograma. Para que dimensiones, un formato de 35 milímetros estándar tiene aproximadamente de 4 a 5 perforaciones por fotograma. Es decir, que las grabaciones pueden llegar a dar más del doble de información que una cámara regular. Por si todo esto no sonara lo suficientemente tedioso, los cuerpos de esta cámara son estúpidamente ruidosos. Aquí te va una prueba para que te des una idea. Gracias a esto y al problema que representaba a la hora de grabar o incluso de editar el audio, para esta producción se creó una especie de caja que encerraba la cámara y que terminaba siendo un armatoste de más de 50 kilos, que incluso por el tamaño impedía que los mismos actores pudieran verse a la cara a la hora de grabar, por lo que tienen que hacer trucos con espejos para lograr este tipo de escenas. Por todo esto y más, claramente IMAX no ha sido un estándar a la hora de grabar películas. Es un trabajo demasiado meticuloso y ni siquiera solo para su grabación, su distribución y exhibición también representan un gran problema. Pues solamente existen 40 salas en el mundo que proyecten IMAX real de 1570. Sí, el cine que tú viste alguna vez en algún mall no es un IMAX real. Y es bastante posible que ninguno de nosotros pueda llegar a ver esta película en el formato correcto y como Nolan la creó. Por lo que todo esto ha derivado en si este proyecto y el IMAX en general es algo elitista, pero eso ya es otra conversación. A pesar de todo esto, Nolan ha sido un defensor del formato, pues prácticamente todas sus películas están grabadas en parte con las cámaras de IMAX. Incluso ha llegado a romper varias de estas, pero aquí lo importante es que para la Odisea utilizó únicamente estas cámaras, por lo que se ha convertido en la primera película de la historia en ser 100% grabada en este formato, representando aún más un hito histórico para el cine. Y a pesar que no la pude ver como es debido, la película visualmente es una completa locura y sin duda lo que más destaco. Últimamente he estado aprendiendo acerca del color grading y el de esta película es impresionante. La densidad de color que existe en sus tomas es hermosa, sobre todo en las impresionantes de los barcos navegando sobre el mar. El color en esta película es importante para dar el contraste narrativo que transmite la diferencia entre lo mágico y místico de su mundo y lo crudo del mismo. Siguiendo con el apartado visual, se sabe que Nolan no le gusta el CGI, pues cree que los efectos prácticos son muchísimo mejores. Por eso es que los 1000 soldados entrando a Troya son reales. La diversidad de sus criaturas como Polifemo, Escila, los lestrigones son completamente reales, e incluso Calipso. Bueno, no se crean, pero en su gran mayoría los efectos están hechos a mano. Por no decir que son prácticamente todos. Obviamente existe una ayuda virtual para terminar de retocar esto, pero digamos que el 80% de ese efecto es práctico, lo cual es bastante impresionante. Desde personas gigantes o marionetas incluso más gigantes terminan dando un toque distinto a la película, más que un uso fácil de los VFX y las animaciones por computadora. Pasando al siguiente punto, el cual es el aspecto narrativo, aquí es donde la película puede llegar a pecar a ser un tanto confusa al principio, sobre todo si no estás nada familiarizado con la historia. Pero la verdad es que solamente una pequeña parte, porque de ahí en adelante el relato y la cinta como tal se vuelven demasiado entretenidas. Te tienen tenso, te tienen ansioso del camino de Odiseo a su casa, con escenas que de verdad me pusieron los pelos de punta por todo el contexto narrativo que ya habían estado construyendo. Terminó siendo una de las mejores experiencias que he tenido en una sala de cine. Existen escenas y existen frases y momentos de la película que de verdad no han salido de mi cabeza, porque de verdad este relato es de las cosas más épicas que he llegado a ver yo. Aparte por su excelente trabajo sonoro y su soundtrack, que ayuda muchísimo a terminar de culminar toda la narrativa que ya de por sí era excelente. Termina siendo una experiencia de casi 3 horas que de verdad se pasa volando y por un momento se queda incluso corta. Y por otro lado, no me interesa meterme mucho en aspectos más narrativos y de sus similitudes con la historia original, por varias razones. En el simple aspecto de que este video no contiene spoilers y estoy hablando de una manera lo más general posible para que alguien se anime a ir a verla, y por otro lado porque nunca me ha terminado de gustar comparar el trabajo de la película y el trabajo de un libro, sea el caso que sea.
porque la verdad como película es excelente, prácticamente perfecta por donde la veas y que nuevamente para Nolan marcará un antes y un después en el cine. Porque este proyecto me recuerda, y espero que a la industria en general, que el arte tiene que ser ambiciosa. Tiene que sobrepasarte a ti como actor, como director, compositor o lo que sea. Tiene que ser un trabajo que te cueste y que por un momento se siente incluso fuera de tus manos. Evidentemente existen películas, música, juegos relajados que no tienen que seguir esta regla, pero el cine como el de Nolan es la representación de que lo bueno cuesta. Y no solo lo digo por lo monetario, tiene que haber un esfuerzo de todos los departamentos para que tu producto realmente destaque y sepas que para nada elegiste el camino fácil. Sin duda, La Odisea es una película que en mis gustos y entendimientos de cine le recomendaría a cualquier persona, incluso si no ve películas seguido, pues le recuerdo que viene del mismo director que hizo $1.000 millones con una película de la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro. Es el cine en su máxima expresión, una de las historias más épicas y relevantes de la cultura popular, transformada en una cinta merecedora de cualquier premio, cuidada en cada detalle que se te pueda ocurrir, que incluso la pura producción de la película ya pasará a la historia, pero sobre todo que devolvió las ganas a las personas de ir al cine, de no esperarse a que llegue a plataformas de streaming, porque la gente para este punto sabe que La Odisea está creada en su totalidad para verse y apreciarse en una sala de cine, y qué importa si es IMAX o no, algo así jamás será dependiente de los servicios de streaming. Así que si eres una persona que aún no la ha visto y que tal vez no tenga planeado ir a verla, por favor piénsatelo un poco más y ve a tener una experiencia única al ver como es debido la película más ambiciosa de toda la historia.